Vamos a continuar con la última parte de nuestro tema de movimiento parabólico. En esta ocasión vamos a estudiar las estrategias para resolver problemas y vamos a resolver un par de ellos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es descomponer la velocidad inicial v0 en sus componentes. Recuerden que v0 va a tener un componente en x y un componente en y. Por lo tanto, la velocidad inicial en x la podemos escribir como esta velocidad inicial por el coseno del ángulo, y la velocidad inicial en y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿de acuerdo? Después hay que encontrar componentes de posición y velocidad inicial. En el caso de desplazamiento, vamos a utilizar la componente de la velocidad en x por el tiempo que tarda en realizar este desplazamiento. En el caso del desplazamiento en y, recordemos que y es el desplazamiento vertical, tiene que ver con la altura. Va a ser la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la gravedad, tiempo al cuadrado. En el caso de la velocidad, tenemos que Vx va a ser igual a la componente de la velocidad en x. Recordemos que la velocidad en el eje horizontal es constante, ya que no hay ninguna fuerza que lo modifique. Pero en el caso de la velocidad de y, va a estar compuesta por su velocidad inicial en y más un componente que tenga que ver con la gravedad del tiempo, ¿de acuerdo? Aquí sí ya tenemos un cambio dentro de nuestra velocidad. Después tenemos que encontrar la posición y velocidad finales a partir de los componentes. Esta parte ya la hemos revisado varias veces, tiene que ver con el teorema de Pitágoras, y también en la parte de vectores lo analizamos un poco. Recordemos que nuestro vector r es el que nos interesa encontrar, y pues conocemos la componente de x y la componente en y. Por lo tanto, r sería la raíz de x cuadrada más y cuadrada por teorema de Pitágoras, y la tangente está relacionada como y sobre x. Para el caso de la velocidad aplicamos lo mismo. Entonces r sería un desplazamiento, velocidad nos quedaría como raíz de la velocidad con el componente en x al cuadrado más el componente de y al cuadrado. Y de igual forma la tangente sería la velocidad en y entre la velocidad en x. ¿De acuerdo? Otro punto importante es utilizar los signos correctos. Recordemos que g puede ser positivo o negativo dependiendo de la elección inicial de nuestro sistema de coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces va a depender dónde pongamos nuestro origen para saber dónde quedan nuestros signos. A continuación, el primer ejemplo nos dice cuáles son la altura máxima y el rango de un proyectil si su velocidad inicial es de 30 metros sobre segundo con un ángulo de 30 grados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como ya vimos, es dibujar nuestro diagrama para darnos una idea de qué nos está pidiendo. Entonces tenemos un proyectil, una bolita rosa, que es lanzada con un ángulo de inclinación de 30 grados con una velocidad de 28 metros sobre segundo. Lo que corresponde ahora hacer es encontrar la componente de la velocidad en x y la componente de la velocidad en y. En este caso, Bx va a ser igual a 28 metros sobre segundo por el coseno del ángulo, y la velocidad en y va a ser igual a 28 metros sobre segundo por el seno del ángulo. Entonces, haciendo nuestras operaciones, nos debería salir 24.2 metros sobre segundo para x y 14 metros segundo para y, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que esta velocidad en x se va a quedar constante, pero nuestra velocidad en y sí va a tener un cambio. Entonces, la altura máxima también la podemos denominar como la máxima coordenada, y va a ocurrir cuando nuestra velocidad en y sea 0. ¿Esto por qué? Porque cuando nuestra pelotita se detenga en el aire es cuando alcanza su máxima altura. Cuando se detiene significa que ahora va a empezar a bajar. ¿De acuerdo? Tenemos nuestra pelotita que sube, llega a su punto máximo, su velocidad es 0 y luego comienza a bajar.
¿De acuerdo? Entonces, si nos pide la altura máxima y sabemos qué ocurre cuando la velocidad inicial de y en 0, vamos a utilizar en la ecuación anterior, la de Vy es igual a la velocidad inicial en 0 más gt. Esto primero para encontrar en qué tiempo ocurre nuestra altura máxima. Entonces, de nuestras fórmulas vamos a ver qué datos conocemos, qué datos no, y con ellas qué podemos ir encontrando. En este caso dijimos que Vy es 0 más la gravedad por el tiempo. Entonces aquí la velocidad inicial es de 14 metros sobre segundo. Mi gravedad pues es menos 9.8 metros sobre segundo. Es menos porque va hacia abajo y el tiempo es una incógnita que no conocemos. Pero como ya dijimos que Vy es igual a 0, podemos despejar el tiempo de nuestra ecuación. Haciendo nuestras operaciones y despejando, obtenemos que la altura máxima va a ocurrir cuando el tiempo se iguala a 1.43 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, con esta condición inicial, con esta condición de que Vy es igual a 0, pudimos obtener el tiempo en que va a tardar la pelotita en llegar hasta la altura máxima. Entonces, con este dato del tiempo ya podemos encontrar cuál es nuestra altura máxima. Muy bien. Entonces, como dijimos, la máxima coordenada y ocurre cuando el tiempo es igual a 1.43 segundos. Entonces, volvemos a nuestras ecuaciones iniciales y sabemos que y la podemos encontrar como la velocidad inicial en t más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado igual a, lo único que hacemos es sustituir los datos que tenemos, 14 por 1.43 más 1/2 por menos 9.8, recuerden el signo menos, por 1.43 al cuadrado. Haciendo nuestra operación nos quedaría que la altura máxima que va a alcanzar nuestra bola va a ser de 10 metros. Entonces, cuando haya pasado 1.43 segundos, nuestra bola habrá alcanzado su altura máxima de 10 metros y va a empezar a caer hacia el piso nuevamente. Muy bien. Ahora nos interesa conocer qué tan lejos. Ya vimos qué tan alto, ahora queremos saber qué tan lejos va a llegar nuestra pelotita. Lo vamos a definir como rango, como la distancia horizontal que coincide con el tiempo para el regreso vertical. ¿De acuerdo? El tiempo de vuelo se encuentra al hacer y igual a 0, porque cuando la pelota cae en el piso, es decir, se acabó su viaje y recorrió el máximo rango. Entonces, esta ecuación, que es la distancia en y, la igualamos a 0, porque estamos diciendo que ya tocó el piso nuestra pelotita. Muy bien. Entonces, volviendo con nuestra ecuación, lo que podemos ir haciendo es reduciendo variables. Si se fijan, B inicial en y por t más 1/2 de g de t cuadrada igual a 0. Cuando igualamos a 0, esta t la podemos cancelar y nos quedaría que la velocidad inicial en y más 1/2 de la gravedad por el tiempo es igual a 0. Con esto ya podemos encontrar el tiempo que tarda nuestra pelotita en llegar hasta el piso. Entonces solo sustituimos los datos que ya teníamos. Si nos fijamos, aquí hay otro signo menos. Menos por menos nos da más. Y haciendo nuestra división nos quedaría que el tiempo que tarda la pelotita en llegar hasta el piso es de 2.86 segundos. Ya con este dato vamos a nuestra ecuación de la distancia en x y sustituimos. Dijimos que nuestra velocidad inicial en x es 24.2 metros segundo y el tiempo es 2.86 segundos, el tiempo que acabamos de obtener. De tal manera que el rango o la distancia máxima que recorre nuestra pelotita en x va a ser de 69.2 metros. Entonces ya calculamos nuestra altura máxima y nuestro rango máximo. Entonces aquí lo importante es ver qué datos tienen, qué datos no tienen y qué fórmulas pueden utilizar.
Muy bien, ese sería nuestro ejemplo. El siguiente y último ejemplo nos dice, encuentre el tiempo colgado para el balón cuya velocidad inicial es 25 metros sobre segundo con un ángulo de 60 grados. Entonces este tiempo colgado, vamos a ver ahorita qué es. Igual, tenemos que empezar haciendo nuestro dibujo para que entendamos qué nos está pidiendo el problema. Vamos a tener un ángulo de inclinación de 60 grados, una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo. En esta parte es la altura máxima, como habíamos visto, y esta parte cuando toca el piso sería nuestro rango máximo. Tenemos la aceleración, en este caso la gravedad, de menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y de igual forma, nuestra velocidad en X va a estar dada por velocidad inicial por coseno del ángulo, y nuestra velocidad inicial en Y va a estar dada por nuestra velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces igual, solo sustituimos en nuestras ecuaciones y obtenemos que la velocidad en X es 1.12 metros sobre segundo y la velocidad en Y, aquí es Y, es 21.7 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos nuestras dos velocidades. Entonces nos pide el tiempo volando, el tiempo colgando, el que está en el aire. Y en este caso solo los parámetros verticales, o sea, la parte de la Y, va a afectar el tiempo de vuelo. Entonces utilizamos nuestra ecuación que ya conocemos. Y es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de AT cuadrada. Entonces aquí en este caso hacemos que Y sea igual a 0. O sea, el tiempo en el que va a caer otra vez nuestra pelotita. O sea, cuánto tiempo va a estar en el aire antes de que toque el piso. Y nos quedaría 21.7, que es la velocidad que acabamos de obtener, por el tiempo más un medio de menos 9.8 tiempo al cuadrado. Igual, recuerden que el menos 9 es porque la gravedad va hacia abajo. Entonces, ya con nuestra ecuación, lo que queremos es encontrar pues el tiempo. Entonces solo despejamos. Igual podemos eliminar una t y despejando nos quedaría que el tiempo va a ser de 21.7 metros sobre segundo sobre 4.9 metros sobre segundo cuadrado. De tal forma que el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que está la pelotita en el aire, va a ser de 4.42 segundos. Entonces, esa también es otra forma de aplicar nuestras ecuaciones y encontrar diferentes valores. Entonces, esto sería todo. Aquí acabamos el tema del primer parcial y nos vemos en clase, chicos.